Viene el centro de Dubarbier, Montero. Yo nací en La Plata. Yo soy platense, nací en Melchor Romero. Pero me crié en Salto hasta que vine después a jugar al fútbol. ¡De Montero! Lo más lindo del jugador cuando empieza en inferior, en infantiles, ya soñás con ser profesional, y más estando allá donde estaba yo, que yo lo veía como en una película. Yo jugué en Defensores de Salto, donde me inicié futbolísticamente, y después me vine a jugar a Racing. Todas las camisetas que me tocó vestir me traen buenos recuerdos. ¡Viva el Colorado! ¡Le quedó la pelota a Monte! El jugador necesita tener un cable a tierra y que no sea siempre un familiar o un amigo. A veces está bueno tener a alguien que te puede dar otro punto de vista, que te hace ver algunas cosas, te ayuda, ¿no? Otra vez el tiro de esquina, el zurdazo quiso Damonte. Esto lo tiene Damonte. El día que me retire voy a hacer como hizo el Chavo, así. Chao. Te cantas un día y chao. Me voy. Desde que me retiré dirigí prácticamente al toque y consecutivo, ¿no? Después del fútbol, el día de mañana, lo único que queda es eso, las relaciones, que creo que es lo más importante para mí, más importante que todo. Estudiantes 1, Gimnasia 0, Israel Damonte. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo Placer. que estés acá. Qué bueno ver todo junto, ¿no? Así, Sí, un sí. paso rápido. Muy lindo. Había notas que no las había visto. Ah, ¿sí? Que Capaz- obviamente las hice, pero no Sí, las había hiciste, visto. uno se debe olvidar Pero- a veces, ¿o sí, no? sí. ¿Te olvidás? Sí, a veces sí. Tanta Sí. cosa que... Si vi una campera, que digo, ¿dónde está esa campera? Esa es buena. Che, esta ropa, ¿dónde está? ¿No? Claro, pero no. Te la muy agarró lindo. alguien, viste que te la llevó tu pibe, Seguro. alguno se llevó la Mi campera. hermano. Tu hermano, bueno, muy bien. Ahí está. Y pará, ¿estamos con el color original de pelo? Sí. ¿O no? ¿Este Sí, es el sí, auténtico? es mi color. Ese es tu color. Hace tiempo que, bueno, lo tenía muy desgastado. Te iba a decir, ese No color... me veo con este color, me gusta más ese color. Pero bueno, ya estoy Ah, sos viejo. platinado vos en el fondo. A Me- lo Roxette. Claro, a lo Roxette. A lo sí, Roxette. sí. No, bueno, pero Eh, viste que uno se siente Sí, no, ahora lo que pasa es que, bueno, me dejé para hace un tiempo que... para que se sane el sí, pelo. Sí, porque me estaba quedando pelado. Te iba a mal. decir, ese tipo de rubio, para tener ese rubio, ya que me tiro todos los colores, ¿no? Es difícil, porque Sí. te lo va quemando un poquito. Sí, te Y lo aparte el quema. cuero cabelludo también. Obvio, sí. Te Pero debería bueno, picar un me poco. lo hice prácticamente 20 años, entonces... Sí. Además me lo hacía yo ya. Ah, te lo hacías vos, Sí, pero sí. agarrabas un buen rubio, Sí, ¿eh? sí. Porque Y no ya te le tiraba tenía- el naranja. Tenía la mano. Muy He bien. ido a peluquería que no me gustaba cómo me quedaba. Entonces, Muy bien. lo hacía Viste yo. que hay como un mito, dice, no, él lo hizo para que lo vean mejor en la cancha, porque le dijo el papá o porque te dijo tu abuela. ¿Quién fue el que te dijo no? No, por mi viejo, Por tu mi viejo. papá. Mi papá en su momento me dijo que no, me dice, te va a ayudar, que no te veo. Yo tenía un compañero que lo tenía así. Ujú. Me dice, yo veo los partidos, no te veo. Y me dice, hacételo. Y además te va a ayudar a vos también, para que te reconozcan. Bueno, me lo Bien. hice en su momento, sí. Y después ya me acostumbré y en algún momento me lo saqué. Pero los mismos, mis hijos me decían, papá, teñite. Claro. Hoy, al día de hoy también, amigos me dicen, no te puedo ver con ese pelo. Pero bueno. es Bueno, mi ahí color. está. Ya volverá, en algún momento Sí, volverá. tranquilo. Bueno, muy bien. Esto es Deporte de Textual. Arrancamos por el pelo porque, bueno, porque era algo evidente, pero en Deporte de Textual hacemos un programa con frases tuyas, la mayoría, y vamos armando un Israel Damonte nuevo, con frases. Y así la gente te conoce un poco más. ¿Te parece bien? Bien, está bueno. Está muy bien. Esa es la idea del programa y te la cuento a vos y se la cuento a todos. Todos los programas hago lo mismo para que sepan. ¿Está bien? Perfecto. ¿Querés que arranquemos? Buenísimo. Bueno, dale. vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la primera. Vamos a ver qué dice esta primera. Bien. A mí me trajo por intermedio de Panchi Hernández, que era el hermano de Patricio Hernández, Sí. un amigo que tenía mi papá. Hablaron ahí y bueno, él me consiguió una prueba. ¿Vos y dónde jugabas?
Yo había estado un año en Racing, en Buenos Aires, pero Ah, me quería ya. ir porque vivía ahí en la pensión, era un lugar que no me gustaba. Bueno, el inicio sería ese. El El inicio. inicio más formal, porque en realidad patear la pelota, ¿dónde arrancó? Allá en Salto. En Salto, sí, sí. Sí, arranqué en Salto de muy chiquito en el Club Defensores de Salto. Había una persona ahí, Mosca Marchese, que era el entrenador que tuvimos. Y bueno, amigo de mi papá y él, yo nací en La Plata y a los 2 o 3 años volvimos a Salto. Mi papá volvió para allá y que él era de ahí, oriundo. Y bueno, y ahí nos empezó a llevar, mis hermanos me llevaban al club y a partir de ahí, con 3 años, empecé a jugar ahí en Defensores. Y bueno, ya esto fue de más grande. De más grande. Yo estuve un año en San Lorenzo, en infantiles. Después un año en Racing. ¿Edad más o menos de eso? Y ¿Chiquito? 11, sí, 11, 12, 13, ahí fue todo. Hmm. Jugué un año y en San Lorenzo, en Racing, y después pasé a Estudiantes, como contaba ahí, que la persona que era amigo de mi papá y que me ayudó mucho a mí, yo no lo nombré ahí, pero se llamaba Carlos Miosi, una persona de Lanús, Ah. que bueno, que me ayudaba, me Te hizo ayudaba. decir que a través de Y él me hizo pudiste... conseguir esa prueba ahí en Estudiantes, me llevó mi hermano más grande y bueno, y a partir de ahí... ¿Quedaste? Sí, estuve probándome como 3 meses, yo no tenía dónde vivir en ese momento ahí y bueno, ellos me probaban, pero querían que no me podían dejar en la pensión y me acuerdo que bueno, yo jugaba delantero. Ah, ahí Después- jugabas de delantero. sí, después después fui yendo para un poquito, atrás. de a poco, de a poco. Pero claro, los delanteros que tenían en esa categoría, Sí. mi categoría 82, era Pavón y Luguercio. Ah, ya estaban ellos. Claro, Ja. sí. Y hacían 1000 goles por campeonato. Y bueno, y a partir de ahí, el entrenador que era Daniel Marchioni, el que me dejó en Estudiantes, me dijo, mira, podés quedar, no vas a tener pensión, necesitas un lugar para vivir. Y bueno, me fui a vivir a Ezeiza, a la casa de mi abuelo. Para Ezeiza, La Plata... Sí, Sí. Iba No, pero con con la 12, 13 años, sí. ¿Qué No, metías? y viajaba, me tomaba mi abuelo vivía en Ezeiza, Montegrande, Sí, ahí conozco, en soy el de medio. Temperley. Ah, bueno. Me tomaba el 501, Sí. que era un colectivo celeste, hasta la estación de Montegrande, Sí. o el Jagüel, alguna de esas. Sí. De ahí me iba hasta En el Temperley. tren, ¿en el tren ibas? Sí, Claro, en porque tren, ahí en te el tomás eléctrico. En el eléctrico, ahí te tomás el Roca. Sí, Muy bueno, bien. me iba hasta Temperley, Sí. puede ser. Sí, No, claro, te Temperley digo, es la cabecera de porque ahí Temperley- tenés todos los de trenes. Temperley me iba A La hasta Plata. Berazategui. Ah, podías tomarte ¿Puede también ser? el bosque. Puede ser. Y de Berazategui Sí. tomaba otro que iba para La Plata. Claro. Y en La Plata llegaba y tenía que caminar hasta Citibel, que hoy a veces voy y vivo ahí ¿Para en cuántas horas le Citibel. ponías ahí? No, y entrenaba a las 3 de la tarde y salía a las 10 de la mañana de la casa de mi abuelo. Tuve que dejar la escuela en ¿Qué ese decís, la momento. escuela? La dejé. Había terminado preprimaria y hice un tiempito y después la dejé. Y después la reinicié de noche al tiempo que ya me dieron pensión, pero eso lo estuve haciendo prácticamente 5 meses en Estudiantes. Y eras chico para hacer eso. ¿Cuántos Sí, años? y ¿No? tenía 13 años. Sí. No, a veces uno piensa, vos me lo contás así como si fuera tan... Sí, hoy ¿Lo ve? hoy uno lo nota a la distancia y yo lo veo con mis hijos y decir, no sé si yo lo hubiese dejado. Por eso yo creo que valoro mucho. Es verdad que a nosotros de chicos nos faltaron cosas, obviamente mi papá era gomero, tenía gomería y bueno, a veces nos costaba en el día a día, además en ese momento éramos 3 hermanos varones, pero yo creo que lo más valioso que me dejaron mis viejos fue que no solamente la crianza y el amor que nos dieron, sino que me dejaron seguir mi sueño, ¿no? Porque muchas veces uno persigue el sueño de los demás. Porque tu papá es médico, por ejemplo, no, tiene que ser médico. Y vos decís, che, pero a mí me gustaría ser, no sé, rockero, o me gusta el piano, o me gusta el fútbol. El padre que quiere que el hijo cumpla Claro, lo que no hizo él. el sueño de él. Sí. Y yo creo que en ese sentido mis viejos me apoyaron y me permitieron
poder recorrer mi camino. Mi mamá fue muy difícil porque yo era el más chico en ese momento, después nació el otro, más chico ya él. Pero es como que me dejaron ser y bueno, y pude sufrir porque al principio se llora mucho a la noche, porque era chico. Pero aparte, yo Pero digo, me ¿qué encantaba te el fútbol. impulsaba tan, porque lo tenías claro eso, vos Sí. querías jugar a la pelota, pero hacer ese esfuerzo, capaz te ponías en la balanza, che, extraño a mi mamá, quiero comer la milanesa, sí, no sé. todo, sí, la escuela, El todo, los los amigos, amigos. el perro, todo extrañaba. Pero bueno, es como que yo siempre sentí que iba a ser jugador de fútbol. No tenía otra opción. Yo sentía que era muy complicado en esa época porque nosotros, no sé, bueno, vos te vas a acordar, era ver los domingos fútbol de primera, Sí. ver a Macaya, a Marcelo Araujo, la musiquita de Ni fútbol hablar, de primera. Los domingos de no primera, podíamos- pará, y los sábados jugaba el ascenso, era El así, ascenso, sábado el claro, ascenso bueno. y el domingo la... Y era Era escuchar los partidos por la radio Sí. y después verlo. Entonces era como un sueño que yo decía, pero era muy difícil en ese momento imaginártelo llegar de Salto, que no es como ahora, que yo ahora voy en el día a veces a Salto. No, En más esa bien. época parecía que vivías en Estados Unidos y estábamos a 3 horas. Pero bueno, sentía que iba a ser jugador y bueno, y a partir de ahí es como que mi papá y mi mamá me apoyaron, mis hermanos ya cuando estaban acá, que yo tenía un hermano David que estudiaba acá, me ayudaba desde lo económico, esta persona Carlos Miosi me ayudó también. Y bueno, y creo que después ya el club, cuando vio que Habilitó uno la tenía, pensión. sí, ni hablar mis abuelos, mis tías, Estela, mi tía Lili, que son ¿Son de acá parte de tu vieja? de parte de mi mamá, hermanas de mi mamá, con mis primas, todos me ayudaron a poder a acompañarme en Esta ese momento y a construcción llegar. familiar, me gusta esta idea de familia. Nombrás muchos a tus hermanos, ¿cuántos hermanos son? Nosotros 5. 5. David, el más grande, que fue el que El falleció. que tuvo el accidente. Iván, que hoy vive en Salto, Sí. es entrenador ahí en Defensores de Salto. Después estoy yo, del medio, Yael y Rafi, el más chiquito. Son nombres bíblicos. Sí. Sí, a mi papá le gustaba la Biblia y no le gustaban los nombres comunes. Sí. Entonces como que nos puso a todos nombres raros, sacados de la Biblia. Y bueno, y somos todos Alejandro. Segundo nombre es Alejandro. ¿Y eso? De él era David Alejandro, al más grande le puso David Alejandro. Y bueno, después de ahí nos repitió a todos, no sé, algo de mí. Mi papá era medio personaje lindo, y tenía esas cosas Mirá raras. vos, muy loco. Sí, Pará, decís era personaje, ¿por qué? ¿Qué cosas hacía? ¿Tenés No, cosas de tu viejo? Sí. No, yo creo que las enseñanzas más importantes en mi vida que me acompañaron me las dio él, ¿no? En mi casa, obviamente, mi mamá también. Pero él era un tipo de la calle, de tratar de muchos códigos, de ser muy amigo de los amigos y bueno, de la familia. Y creo que eso también me ayudó también a, no sé, él me mandaba en algún momento, yo jugaba en Defensores, era chico, no tenía botines. Mi papá me decía, bueno, pero si vos sos bueno en tu categoría, te tienen que dar los botines, ¿viste? Cosas, y claro, y ya Te cambiaba el punto me de vista. hablaba de ir a hablar con el presidente del club para que pedir botines. Y me terminaron dando botines en algún momento en Defensores. Raúl González, que era el presidente. A lo que voy es que él es como que me fue acelerando en algunas cosas. Y yo cuando llegué a Estudiantes, con 12, 13 años, 14 ya... Yo veía la primera división, iba a la tarde a veces cuando entrenaban en distintos horarios, iba a patearle a los arqueros de primera, iba y pedía permiso. Estaba en ese momento Chiquito Bocio, estaba Patricio Hernández técnico. Grande, Pato, un genio, Y Patricio. bueno, y mi viejo me decía, andá, que te vean, que te conozcan, vos tenés que estar ahí. Sí, curioso. Bueno, sí, él interesado. me ayudaba en esas Interesado cosas. por el tema, claro, no por las cosas. Tratar de sacar, no ventaja con los demás, sino de que me sirva a mí para poder llegar. Y bueno, y estuviste, digamos, se puede decir, en una de las mejores escuelas de fútbol. ¿Sentís que Estudiantes es eso? En Sí, un punto? yo creo que es la mejor. Yo creo que es la mejor. Obviamente conozco otros clubes, Sí, escucho, obviamente estuve en otros clubes también. Lo más parecido a lo que es Estudiante lo viví en Nacional de Montevideo. Mirá. Es un club muy parecido.
porque tiene mucho sentido de pertenencia. En relación a los campeones de otras épocas, yo creo que Estudiantes es como que vos, estando en Estudiantes, nunca tenés, no sé cómo explicar, nunca tenés tu lugar, sino que vos es que te prestan la camiseta y vos tenés que, es como un legado, ¿no? Que vos tenés que enseñar y marcar el camino de lo que a vos te enseñaron. Después puede ser que siga, que pueda estar toda la vida en el club, como hay mucha gente, o no. Pero ese respeto yo lo entendía de esa manera, ¿no? Decir, El legado. El legado que nos dejaron otros y cómo te van marcando el camino, ¿no? De por dónde hay que ir como jugador, desde lo individual a lo colectivo. Y hoy que me toca ser entrenador, yo creo que hay muchas de esas cosas que me marcaron para hoy ser entrenador, y creo que hay situaciones que son así, ¿no? De lo importante que es el grupo, pertenecer a un lugar, pertenecer a un club, pertenecer a un equipo, a un objetivo. Entonces creo que esas cosas me enseñaron Estudiantes, y Nacional fue lo más parecido, ¿no? Y bueno, y es como, repito, tu lugar en el mundo, ¿no? Mi lugar, mi casa, Hogar. es Estudiante. Yo, cuando uno, no sé, hoy me toca no estar trabajando, no estar en ningún club, pero siempre te juntás con uno, con otro del club, y vas a ver la reserva, podía haber inferiores. Lo que y te es como dijo que tu vos, viejo. Es eso, claro. Y es que vos vas y a todos los que ves los conocés, los tuviste de técnico, Es campeones hermoso del lo que- mundo. Es increíble, es algo único. Es hermoso. Y la gente se estuviste en enamora lindos clubes también, ¿no? también. ¿Cómo? Que el que viene a jugar a Estudiantes se termina enamorando de eso, porque Me no está gusta esa idea. acostumbrado, ¿no? Y después del respeto también que tienen los jóvenes, eso te lo enseñan de chico, ¿no? De la pensión, de llevar tu plato. Yo me acuerdo el primer día en la pensión, comer y, viste, claro, vos sos chico, imagínate. Yo me acuerdo, yo en esa pensión estaba de sábado, estaba Sí. el Grupo Viesa, y era, no, lleva tu plato, no después Listo. venía a buscar la cocinera. Y claro, viste, y ya después te queda a vos. Y después vos se lo enseñás a otro, el buen día, el buenas tardes, con los más grandes, el respeto. La verdad que es algo muy lindo, Muy ¿no? lindo. Sí. Me gusta esa idea de enamorarse. Bueno, hablando de Estudiantes, vamos a la segunda. Y la verdad que tener esa posibilidad de hacer las inferiores y trabajar y debutar, creo que es lo más lindo que te puede pasar. Y después, obviamente, lo más difícil creo que es mantenerse, que no es algo, una frase hecha, sino es una realidad. Que bueno, yo la verdad que tuve un buen debut, un buen inicio, en el cual jugué, que anduve bastante bien, pero bueno, después llegaron algunos jugadores, se armó un plantel que trajeron muchos jugadores de afuera, y bueno, y quizá eso nos sacó un poco de lugar a muchos de los chicos que estábamos en ese momento, que bueno, tuvimos que buscar posibilidades en otros clubes. Bueno, ahí estaba. Un poco eso, ¿no? Bueno, algo que sigue pasando y que Sí. obviamente es parte del fútbol, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo, como decís vos, ¿no? Es normal, pasa en todos lados, siempre el de afuera es mejor. Pero bueno, yo creo que esa época de Estudiantes Sí. fue un momento en el cual Estudiantes estaba muy mal. Una época Nosotros, mala. sí, nosotros mal de que cerca de descender. Nos tocó debutar a varios chicos, Pavone, bueno, Pablo Luercio, Coloto, Gelaber, qué Angeleri. técnico? Y ahí era con Cravioto. Nosotros estuvimos con Cravioto. El equipo repuntó, nos salvamos del descenso. El Chino Benítez, el Chavo, Claro, Lucas bueno. Nardi. Tremendo. Sí, muchos chicos del club. Y estaban los más chiquitos que venían apareciendo, ¿no? El caso Carrusca. Nosotros en la reserva, me acuerdo, en un momento. Después terminaron llegando todos, ¿no? Estaba Grupo Viesa, Sosa, todos chicos que después terminaron llegando. Y yo creo que hay una frase que aprendí en Estudiante que me gusta mucho, que no recuerdo quién me la dijo, si Pelusa Bedogni o el Bocha Flor, alguno de los técnicos, que es: un club que no se refunda con la familia, se refunde. Y yo creo que Estudiante en ese momento apostó a los jóvenes dieron lo que tenían que dar, Sí. el equipo salió adelante, y al otro año, cuando las cosas Al estuvieron toque. bien, que uno pensaba que podía llegar a tener más chance, bueno,
se optó por ir a buscar jugadores de renombre. Y bueno, y era como que estaba siempre en esa vuelta, ¿no? Y los chicos, no sé, en ese momento de sábado se tuvo que ir a Olimpo Bahía Blanca, Agustín Alaye, que es un gran amigo que tengo, se tuvo que ir a Quilmes. Nosotros en ese momento nos fuimos a Quilmes también, Lucas Nardi, el Chino Benítez. Entonces Pablo Lugercio a Defensa y Justicia, y después volvimos, ¿no? Y a la larga creo que tuvimos la posibilidad, pero cambió Fue todo durísimo, cuando me vino Carlos, ¿no? Cuando vino Bilardo. Que creo que Bilardo fue el que optó por Faría, los chicos del club, más algunos grandes que estabas con Zabal, todos jugadores también que habían nacido en el club, ¿no? Y creo que en ese momento el club empezó a reflotar y bueno, y a partir de ahí se empezaron a vender jugadores y bueno, y después vino la etapa dorada que fue cuando ya llegó Mostaza, el Cholo, bueno, Alejandro, ¿no? Pero creo que fue Bilardo el que refundó todo eso y bueno, y después lo siguió también Sebastián con su vuelta. Claro. Pienso en aquel momento, en el duro momento de tener que partir. Digo, ahí dijiste, yo vuelvo, acá vuelvo, como sea, pero vuelvo o no, dijiste, bueno. No, yo siempre sentí que era Estudiantes, en ese momento me tocó jugar a mí en primera, jugué 30, 40 partidos, después me tocó irme y era como esa novia, viste, que no te daba bola, que digo, algún día yo voy a volver acá, viste. Sí, a veces la familia... Quedo acá. Claro, mi señora, Lau, me decía, no, nos echaron, ya está, te echaron. Claro, ¿viste? le entiendo. Claro, porque ella no es del fútbol. Hizo- Claro, entonces, pero yo le decía, no, algún día voy a tener la chance, yo sé que voy a... Y era todos los años, en ese momento me fui a San Martín de Mendoza, jugué un año en Nacional B, después me fui antes había estado en Quilmes, volví a Estudiantes, San Martín de Mendoza. San Martín de Mendoza, Gimnasia de Jujuy. a Jujuy. Y de ahí me voy afuera. a México, sí. Pero todos los años, en algunos momentos me iba bien y yo llamaba, ¿viste? Che, Hola. averiguá si tengo lugar. Y era, no, está tal y tal. No. Bueno, y así fue pasando y vivía Cuando llama, ¿quién llama? Quiero saber quién llama. No, yo no tengo problema de... No, mi representante. Tu representante. Sí, yo le decía, o a veces algún conocido, Sí, no sé. preguntale. En algún momento estaba el Flaco Alaye, Sí. ellos habían vuelto y eran importantes, estaba el Chavo, y yo le decía, che, Sí. hablen, Hablen de fijate. mí. Hablá en algún momento lo llamé a Claudio Buñali, yo estaba jugando ahí no me acuerdo si estaba en Godoy Cruz. Yo estaba en Grecia antes de volver a Godoy Cruz y tenía 28, 29 años, estaba como... Y era, no, está el Chapo y la Bruja, sí, ya sé, yo no quiero ir a... Pero, Ya sé, pero siempre estar cerca, cerquita. ¿viste? Pelearla. Bueno, no se daba hasta que en algún momento, ya después de Nacional, tuve la posibilidad. chance de poder volver gracias a Agustín, ¿no? Que era el director deportivo en ese momento y fue el que me dio la posibilidad. Y bueno. ¿Y cómo fue esa vuelta? No, hermosa. Difícil también porque yo estaba en un club como era Nacional de Montevideo que yo sentía que... También lo sentiste cercano. Sí, que no estuve mucho tiempo, pero fue una conexión con la gente muy importante, con el club, con el grupo que teníamos ahí. Hicimos un grupo bárbaro donde hoy sigo siendo amigo de muchos de ellos. Cacique Medina, Matías Cabrera, el Chino Recoba, Jorge Babas, Vicente Sánchez, muchos chicos que estaban en ese plantel. Canguro Porta, el Loco Abreu. Buen sobrenombre Canguro, ¿eh? Canguro Porta, sí. Canguro Porta Y bueno, y Jackson Viera, y eran chicos que armamos un grupo genial, ganamos el campeonato y con la gente también había ese feeling, me sentía querido, pero bueno, apareció Estudiantes y era mi casa y bueno, ahí tuve la posibilidad de arreglar, de salir y bueno, y ya después tuve 5 años en Estudiantes, que fue eso que te decía hoy, ¿no? Estar con la novia con esa la que no novia te daba esa. bola. Y bueno, tuve ahí un lindo noviazgo. Está muy bien. Para, y estuviste afuera también. Mm. ¿Cómo fueron esas experiencias? No, hermosa. Creo que... Primero México. Sí. Ya uno a veces estando, obviamente que estás dentro del país, como fue Mendoza y como fue Jujuy,
pero estás lejos, no es Claro, no es lo mismo que estar, es volver a tu claro, casa de vos siempre. decís, bueno, mañana me voy y vuelvo el lunes, no. Jugás el sábado o jugás el viernes y no te podés ir a, ¿entendés? Además porque en ese momento tampoco desde lo económico uno podía ir, tomarse un avión, venir, entonces bueno, estábamos con mi señora, en ese momento teníamos a Cata, que es mi hija más chica, más grande, perdón, pero era chiquita y bueno, ya era complicado, pero la llevábamos y creo que eso nos hizo bien como familia también. Cuando estuve en Mendoza y Jujuy, que fueron los lugares donde yo me asenté y me hice jugador, me terminé de pulir para la primera división y para poder hacer la carrera que yo ¿Sentís eso vos, quería. que fue ahí? Sí. Creo que Estudiantes me formó, pero el final de obra me lo dio San Martín de Mendoza, que me ayudó mucho también. Pancho Martínez, que era el entrenador que tuve ahí, y Mario Gómez en Gimnasia de Jujuy, que me sentí importante, querido, me hacían sentir bien, jugar en distintas posiciones. Yo lo había hecho eso en Estudiante, había jugado, porque era delantero, había jugado de 5, había jugado de 8, en algún momento de 4, creo Estudiante, eso lo manejaba muy bien. Y me prepararon para todo. Y después en primera, bueno, fui encontrando mi lugar. Más bien. Hasta que salió esa posibilidad ya de ir a México y bueno, a partir de ahí es como que sentí que ya era un jugador que iba a ser un jugador de primera, que iba a ser difícil volver o ir al Nacional B, ya permanecer en la primera división, que era un poco lo que decía ahí, lo más difícil del fútbol. Es mantenerse, decís. Es mantenerse, porque es difícil a veces encontrar lo que a mí me pasaba en ese momento, es un poco lo que hoy vivo como entrenador, que es, había demostrado que había podido jugar, lo había hecho, por momentos bien, por momentos no tanto, con las cosas naturales que le pasa a un joven cuando llega a primera, de ser reconocido, de ganar dinero, bueno, muchas cosas, de la familia, yo tenía una nena, entonces, bueno, fue complicado y a la vez jugar y rendir, pero hay un momento en el cual decís, bueno, ya estoy listo, ahora necesito la oportunidad en un lugar que me ayude también, no que yo solamente, que yo tenga que darte todo, más allá de que uno lo va a dar siempre. Y eso fue Jujuy. Gimnasia de Jujuy fue el lugar donde yo fui, primera división, todas las luces ahí, y bueno, y debuté con River, viste, como decir, bueno, a ver, ¿estás preparado o no? Y Mario Gómez me dio esa posibilidad, ¿no? Decir, bueno, ya está. Primera, ahí, Nacional B, que era Nacional B, era un Nacional B muy lindo, porque en ese Nacional B jugaba, no sé, Braña en Quilmes, jugaba Alayes en Quilmes, Ortigosa, todos jugadores que estaban en Chicago, jugadores buenos, Nico Sánchez, buenos jugadores que después terminaron Torrico en Godoy Cruz, que después terminaron llegando todos. Pero era un Nacional B muy fuerte, muy lindo. Y de ahí sentí que pude dar lo mejor de mí y ya pegar el salto y hoy estoy en esa misma situación. Ahí está, querés esa sintonía fina. Esa misma situación, que es, necesito viste que a veces la oportunidad con el mejor, que hoy me siento en un momento que ya viví muchas cosas. Pero eso viene de afuera. Más allá de ser joven. Porque la oportunidad viene de afuera. ¿Cómo es eso? ¿Viste? Pues si justo se dio que estaba acá, el rival era digamos, se dio todo. Muchas veces es la suerte, ¿no? Un poco hay de eso también. Hay seguro. algo. La suerte, yo creo que la suerte, viste, es aleatoria. Más allá de que hay personas que vos decís, che, sí, pero a veces yo creo que la suerte es aleatoria, a todos nos pasa. Sí, hay momentos. A todos nos pasa, que a veces vos decís, che, estoy viviendo este momento que me salen todas, y hay un momento que no, y otro que sí. Entonces la suerte yo creo que es aleatoria, a todos les pasan cosas buenas y cosas malas. En eso no hay control, pero para el resto, digamos. Pero yo muchas veces digo que la suerte es cuando viste, se junta, bueno, una frase que la he escuchado, la preparación, ¿viste? La preparación con la oportunidad. Y vos decís, bueno, estoy preparado, tengo la oportunidad. Eso a veces es la suerte. Y que a veces es lo que me pasó con Jujuy. Yo estaba en San Martín de Mendoza, me llamaban equipos del Nacional B, yo había tenido un año bárbaro, pero yo digo, quiero primera. Mi papá me decía, esperá porque alguien te va a llamar. Y era yo, Estudiante, no.
tal, no. Y viste, y bueno, y estás esperando, y me salió Gimnasia de Jujuy. Y digo, listo, ahí está. Esa fue la suerte. El llamado de Mario Gómez que me vio y decir, bueno, estoy preparado y acá tengo la oportunidad. Perfecto. El momento. Y ese, bueno, eso a veces te pasa en un momento, a veces te pasa en otro, y bueno, El es momento el proceso maravilloso. ese que tenés que esperarlo. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ir ahora a la frase debate. Esta que es un poquito que vamos a charlar. No es tuya, ¿eh? No es tuya. A ver qué nos Mejor, sorprenden. porque yo soy de tirar a veces algunas cosas No, mirá, dice, se acabó el Mundial de Clubes para Boca y para River, los dos gigantes del fútbol argentino que no supieron o no pudieron representar al país de la forma adecuada en el certamen de 32 equipos que se desarrolla en Estados Unidos. Fueron grandes por su gente, pero dentro de la cancha dejaron mucho que desear, cada uno con sus atenuantes, sus méritos y sus pecados. ¿Cómo lo ves esto? que Nicolás Copa. Nicolás Copa, sí, Nico Copa. Yo que estaba creo en el que, Mundial de Clubes. bueno, verás que yo no soy de ponerme el cassette. Te no. habrás dado cuenta, muchas veces, hace un tiempo dije en un programa de tele que el Chelsea entrenaba igual que Santelmo. Sí, sí, con eso hiciste Bueno, ¿viste? mucho ruido, Damonte. Sí, hasta gente, amigos del fútbol, que yo digo, que me lo diga alguien que no es del fútbol, bueno, pero que me lo diga gente del fútbol, gente que trabaja en el fútbol. Che, ¿por qué decís eso? Y sí, flaco, porque es la realidad. Hoy está todo en internet, hoy los entrenadores, todos se entrenan de la misma forma, algunos más que otros, algunos más en lo táctico, otros más, no sé, en la estrategia, algunos van más por lo psicológico, que para mí es fundamental. Hay entrenadores más pedagógicos, pero yo creo que hoy se sabe todo, hoy se sabe todo. Y bueno, y con respecto a esa frase, viste, como que llamó mucho la atención, porque sí, yo igual estuve... No, pasa que si Igual solo estuve escuchás eso- tranquilo, porque yo tendría que haber dicho defensores de salto, mi hermano, porque mi hermano Sí. me pide entrenamientos muchas veces, o él a veces me pasa a él, y él dirige en mi pueblo. Ahora, yo tengo entrenamientos, no sé, Claudio Viva es una persona que con nosotros, que bueno, él estuvo con Marcelo, y es Un un fenómeno. crack de persona, y además un tipo que para mí es muy sabio, y es un tipo que quiere ayudar. Y la verdad que a veces invitarlo a comer a mi casa y que venga y él te trae y te da los trabajos y te muestra y te explica, es algo espectacular. Lo mismo con Gaby Milito, con Nelson Vivas. Yo he tenido la chance de comer en mi casa con Gaby, con Nelson, y que ellos te muestren y bueno, y ellos estuvieron en la elite. Hoy Nelson está en la elite, Gaby estuvo con... Entonces, hoy todos pueden tener el entrenamiento del Barcelona en cualquier equipo. Después, cómo lo ¿Cómo llevas lo a llevas a cabo y cabo? el por qué lo haces. Las ¿no? condiciones, seguramente hay un montón de Las situaciones o condiciones que ahí no es son donde las está la mismas. diferencia, obviamente, en las Claro. canchas, en las pelotas, en un montón de cuestiones Cómo que ya llegan las los chicos. sabemos, cómo llegan los jugadores, pero bueno, es diferente el fútbol europeo al fútbol sudamericano. Este Mundial de Sí. Clubes, con respecto a esto, yo creo que mi parecer es que no se hizo un mal Mundial de Clubes. Los equipos argentinos compitieron. No, como espectáculo y como estuvo Compitieron, buenísimo. no, seguro, compitieron. Pero- hay una diferencia Sí. grande de ellos, pero, ¿sabes? Yo no voy a... Yo creo que, Sí. porque por una cuestión económica, ellos pueden llevarse los mejores. Ahora, ¿qué pasa con los equipos argentinos? Para mí, Sí, vos tenés nombres, pero claro que sí. vos jugás contra equipos europeos que tienen los jugadores en el mejor momento de su carrera, a todos. Ellos tienen los 30 están en el mejor momento de su carrera. Es así. Y vos tenés jugadores que tienen jerarquía, que tienen calidad, pero que no están en el mejor momento de su carrera. Por una cuestión natural de edad, no están. Vos tenés, quizás, no sé, puede pasar que River vuelva a tener a Enzo Fernández con 30 años, con 32. No va a ser el mejor, o puede ser que sí. A veces puede ser que sí, como pasó con Verón. Estudiante Sí, pero tuvo no al es Verón. un PSG, como decís vos ahora, Claro. que tenés Están todos los titulares a punto están caramelo. todos mejor imposible. Claro. Es una ¿entendés? máquina. Bueno, entonces, y vos competís contra esos equipos, entonces es muy complicado. Ahora, yo, más allá de que por momentos han sido superados, en algunos partidos,
yo creo que fue parejo. Fue parejo. Sobre todo, bueno, ni hablar River con los mexicanos. Para mí River estuvo mejor. Tendría que haber ganado ese partido, Ese podía haber partido, ganado. Y después con Inter se notaba la jerarquía que tiene el rival, pero River peleó después de la expulsión ya se hizo un poco más complicado, tuvo ahí un error, pero compitió con sus armas. Es muy complicado en ese sentido. Para mí es por eso, no hay. Ahora, porque después lo ves en el Mundial. Ellos tienen los mejores de allá y vos tenés los mejores de acá y vos sacás diferencia. Sí. Y sacás diferencia. Para mí en todo sentido. Para mí el jugador argentino o el sudamericano, no solamente quedarnos con los nuestros, Sí. Bueno, tiene Brasil, un plus a los jugadores de allá. Para mí tiene un plus que es el cómo vivimos el fútbol nosotros, ¿no? Lo que antes se decía el potrero, ponele. Sí, el potrero, es la forma de competir. Para mí es la forma, de competir. Es la forma de competir. Nosotros, el sudamericano tiene un amor propio que genera a veces desde ser menos o de venir de lugares más vulnerables. Es como que esto que... Vos imaginate que a mí me pasaba... Hoy mostrabas una foto ahí Sí. que yo estoy trabando una pelota Sí. en cancha de Tigre con Huracán. Y vos ves la cara de esa foto y esa dividida yo no la pierdo. Ni como... Porque yo ahí le tiré los 10 años de inferiores. Le tiraste el Le Bondi, el 501, tiré el 501. al Jawel, Bueno, el tema Roca es- Temperley, claro, todo. Le el tiraste tema es que a todo. veces te enfrentás con uno que lo hizo También. 2 años antes. Y bueno, y ahí eso es lo que pasa en el fútbol sudamericano, ¿no? Bueno, eso que ellos no lo tienen, disculpa, No, perdón. ellos no lo tienen porque por su cultura, yo jugué en Grecia, estuve un fútbol más bajo, pero ellos, a mí, viste, te decían, ¿por qué te compra esa foto? Mirá. No, Entonces yo era matar o morir, una pelota en la mitad de la cancha. Gracias, Dani, que encontraste la foto. Che, muy bien ahí. Pero justo la vi hoy y no la había visto con la cara esa. Estás muy... Pero digo, es eso. Y yo tenía 37 años ahí. No es que era un Sí, chico, era todo, ¿no? Entonces, A todo nada. claro, entonces eso es lo que a veces el deportista de allá es como que tiene una tranquilidad. Nosotros no. Nosotros necesito comodidad no llegar. está nunca. Claro. Y ellos saben que si no llegan, el padre tienen trabajo, tienen un crédito con el banco, van a tener su casa, su familia. Y acá no. Acá Acá es hay que- o llego no o sé. me tengo que ir a la gomería. Vos sabés que algo similar, después de la última Copa América, ¿te acordás la final con Colombia y todo Sí. eso? Hablaban de por qué el argentino, bueno, algo parecido, es decir, era algo como, mirá, al argentino le enseñan a ganar. Decía, en un debate televisivo de tantos que hay, qué sé yo, decía, le enseñan a ganar y hay opción ganar o ganar, digamos, ¿no? Como que no había, y ellos se quejaban ahí, los periodistas decían, no, bueno, acá salís tercero, muy bien que saliste tercero, decía el colombiano. Sí. El cuarto, muy bien, amiguito. El argentino no le gusta, como que no le gustara perder. Un análisis, hacían ese análisis de esa Copa América que, bueno, Sí, hemos igual también... vuelvo a repetir con respecto a esto que si yo lo vi eso, lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi y es aleatorio. ¿También? ¿Por qué? Porque ahora lo dicen ellos, pero hace un tiempo lo decíamos nosotros los chilenos. Che, Y mirá sí, los ¿qué chilenos. querés? Nos ganaron el 15 y Nos el ganaron, 16. claro. Y si vos te pones a pensar, Sí, puede por ser. eso yo muchas veces escucho y veo el hincha, ¿no? Y el periodismo, muchas veces de si tenés el éxito, es si ganás, y yo creo que el éxito no vas por si ganás o si Ya no, perdés. eso no. ¿Entendés? Porque obviamente, si sos exitoso, más ganador. Porque Messi hubiese sido exitoso de la misma manera para mí, pero menos ganador, si no hubiese ganado el Mundial. Si el Dibu, en vez de poner Sí. el pie ahí, se quedaba con... Y hubiesen dicho, es un, no sé, perdedor. Sí, hubiese perdido una final más, pero no hubiese dejado de ser exitoso, ¿se entiende? Por lo menos para mí, como lo veo yo. Entonces, en ese sentido, me parece que es aleatorio. Hoy nos toca estar del lado que mirá el argentino. No, bueno, pero era un análisis de la tele qué colombiana. manera, claro, pero Sí. en otro momento, qué manera de perder finales. Y sí, y te toca. Y muchas veces las perdí muy justamente, porque yo creo que Pero en claro, el ¿cómo no? 2014 14, fue te iba a decir injusto. justo. Con Chile, una de las finales las perdemos también injustamente, porque la Argentina había merecido,
Pero bueno. El penal de Bremen, me fui al 90 yo. También, bueno. Pero el también. partido ese, bueno. Sí, no, pero el partido ese. Vos yo eras me- muy chiquito. No, pero yo me igual. acuerdo. Fue el primer mundial. Fue Yo tenía espectacular. 8 años. Decime si no fue espectacular. Más lindo, de los más lindos. De los más lindos. De los Después, más bueno, lindos. Tenemos el Sí, 22. sí. Bueno, esperen, que a nosotros nos gustó el tema del debate. Vamos a seguir porque acá por Cucaracha está ¡basta! Bueno, seguimos. ¿Seguimos? Sí, Vamos obvio, con la obvio. siguiente. A ver. Yo creo que lo más difícil es ganar en el fútbol. Y bueno, y después uno como entrenador, en mi caso, yo trato en los equipos que me ha tocado dirigir, primero buscar que el equipo tenga pasión, ¿viste? Que el equipo contagie, que el equipo gane duelos, que compita, porque eso me parece que es algo que uno decide hacerlo. El jugador decide, che, Mira. voy a correr, voy a meter. Ahora, buscar el juego, las asociaciones, el hombre libre, eso es algo que no es que vos decidís hacerlo. A veces el rival no te deja, a veces no lo encontrás. Entonces es como buscar el unicornio antes de encontrar lo más fácil. A ver, yo tengo Está gente que tentado, me. me mata. Porque... No, porque tengo gente que me dice, no tenés que decir eso. Porque la gente, muchas veces, gente que está en el fútbol no lo entiende. Igual yo hablo para el que entiende de fútbol. Y que es lo tenga que ganas yo de escuchar, siento. claro. Sí, o el que. Sí, y después va a haber siempre la crítica a lo que uno Eso pueda es así. decir. No lo vamos a. Pero a para poder. todos, sí. Seguro, no, seguro. Pero bueno, es algo que siento que muchas veces. Y esto lo hablo desde la experiencia de jugador, exjugador, los técnicos que tuve, que venían y estaban buscando empezar a correr antes que caminar, y yo pensaba, qué difícil esto que nos está pidiendo cuando todavía no podemos darnos 2 pases, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro. Porque recién llegamos, porque yo... De menor a mayor, el clásico. Che, ¿por qué Seguro. no vamos de menor a mayor? Claro, o porque vos te vas y yo te la doy corta, y después vos venís, yo te la doy larga, hasta que en un momento vos decís, Ah, mira, fluye. claro, él fue largo y yo se la di larga, y eso lleva tiempo. Entonces yo veo, me ha pasado de jugador, y lo veo con entrenadores que a veces están buscando esa parte, ¿no? De las asociaciones, y dejan de lado lo otro, no le dan valor a la parte grupal, a la parte, a generar vínculos, sobre todo desde lo sentimental. Ok, de lo cotidiano. De lo cotidiano, para Sí. que el equipo sea fuerte, que compita, que gane duelo, que se vaya agarrando confianza desde ahí, y desde ahí ir creciendo, eso sería el gateo, para poder llegar a correr. Es decir, que los líricos, esos que te tiran no te cabe. No es que no me cabe. ¿Viste? En ese programa a mí me preguntaban, ¿pero qué técnico te gusta? A mí me encanta Guardiola, y me encanta. Pues yo sería un idiota si te digo, no me gusta Guardiola. No. A mí me gusta... No, me encanta. Pero es más difícil hacerlo lo que hace Luis Enrique. Luis Enrique, que es más era lo difícil. siguiente. Claro, porque Luis Enrique, en Argentina, Luis Enrique no hubiese llegado a esto, porque lo hubiesen No, echado. pero bueno, esos son los tiempos de Argentina. ¿Se entiende? Lo Sí. hubiesen echado, No, ¿por qué? bueno. Porque en el primer año Sí. no ganó la Champions con Mbappé, se tiene que ir. No, esa es tremenda la que Bueno, dices. entonces... Es tremenda la que dices. Bueno, entonces él es como que fue armando... Vos fíjate, él habla mucho del grupo, de la gestión, de que el equipo quieras... Es como el estudio. No es lo mismo estudiar de memoria, No, claro. ¿se entiende? Y decirlo a que vos lo sientas y vos digas, no, esto es así, así, así. Listo, eso te quedó para toda la vida. Esto es lo mismo. ¿Cuándo decidiste ser DT? ¿O por qué también podría ser la pregunta? Porque Yo creo que... ¿siempre o en algún momento algo? Sí, yo creo que siempre lo disfruté en la cancha, porque a mí me interesaba lo que decía el entrenador. Y me interesaba para mí, y me interesaba para competir con mi compañero. Porque yo a veces decía, bueno, si él no le está dando bola al técnico y yo sí, y yo repito lo que está pidiendo el técnico y yo hago lo que dice él, voy a tener más chance a la hora de competir, porque nosotros en el... Es decir, que algunos no entienden lo que dice el técnico, decís vos. No entienden. ¿No escuchan? O muchas veces pasa que No no les interesa. no les interesa, no demuestran interés. Es normal, yo lo he hecho también. Lo he hecho. Por eso, a mí en algún momento, lo que te decía de mi papá va a verme un partido en
San Martín de Mendoza, Ujú. yo voy al banco y me llaman, miento, no fue en San Martín, fue en Estudiante. Me llama el entrenador y yo estaba fastidioso porque no había Querías entrar de jugado, una. ya quedaba muy poquito tiempo y fui medio con cara de, Te vio tu de viejo. culo, claro. Entonces mi viejo me ve, después del partido me dice, escúchame, ¿sos boludo? Me dice, yo te estaba mirando. Dice, yo si soy el técnico y te veo con cara de culo, no te pongo. Pongo otro. Vos tenés que estar, dice, como los Ávido. perros, ¿viste? Cuando te van a, dice, Sí, como diciendo, dale, claro. llamame. Sí. Y eran cosas que, ¿viste? Y mi papá me dijo algo Te ganó que la me quedó. bronca ahí. Sí, bueno, pero mi papá me decía, vos tenés que ser un actor. En el vestuario tenés un actor. ¿Estás fastidioso? Cómetela. Porque, y es la realidad, hoy me pasa, de entrenador, que vos ves el jugador que tira para adelante, que suma, que no juega a veces y vos te das cuenta, que canta los goles en el banco. Yo miro todo. No, ya veo. Entonces yo quiero Guarda estar... que te mira todo, ¿eh? No, Están- y claro, yo quiero estar con... Vos querés que ese que le pone todo. que le ponga todo Desde y, que se levanta hasta que se va a dormir. y que ayude a que ganemos, aunque no le Esté toque fuera. estar. Pará, ¿y esa pasión la contagia el técnico o ya viene de fábrica? ¿Este ya viene así? ¿La puede el técnico No, trasladarla? las dos cosas. Muchas veces, hay veces creo que me ha pasado de entrenador y de compañero también, de jugador grande, cuando yo era grande, de acercarme a algún chico y decirle, te estás equivocando, me parece a mí, esto y esto. Y ayudarlo al chico, al joven, a abrir los ojos, ¿no? Como me ha pasado de grande, acercarme a de entrenador, digo, a un jugador grande y decirle, vos tenés que marcar el ejemplo, juegues o no juegues. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Me ha tocado ganar partidos que ese jugador grande no juegue y yo ver lo que él era importante sumando, hablándole a un compañero, sumando en el vestuario, ayudando, y yo hacérselo valer delante del grupo. Che, esto que hizo él ayudó a que nosotros ganemos. Porque me ha pasado de jugador que ayudaba, porque yo ya lo sentía eso, y que el entrenador no me lo valoraba. Y yo digo, viste, bueno, hay veces que me sale de las malas palabras, pero digo, hijo de puta, te estoy tirando para adelante, te ayudo, y no me tirás un centro, ni me lo reconoces, Sí. ¿se entiende? Entonces, bueno, esas cosas a mí me gusta que el jugador... Mirá las cosas la que sienta. fuiste grabando para tener en cuenta, ¿no? Está Sí, bueno creo eso. y sí, esa es la famosa experiencia, porque yo creo que soy muy respetuoso de los entrenadores que están en primera división, que han llegado al fútbol profesional y no jugaron, porque es muy difícil sin haber tenido la vivencia. Una cosa es lo leído y otra cosa es lo vivido, ¿no? Entonces, bueno, pero hay mucha gente que vivió y se cree que porque lo vivió ya está, no tiene que leer, no tiene que aprender, y no, es lo que te decía hoy de Guardiola. A mí me gusta, los que piensan diferente a mí, hablar más con ellos, ¿no? Tratar de sacar cosas de ellos. Sí, claro, claro, claro. Y me pensaba todo esto que decías y digo, ¿cómo habrá sido de joven? Porque recién me contaste una situación con tu viejo que te dijo, sos boludo. Digo, ¿cómo manejar también cuando no se juega esa cuestión de bronca, envidia? Es difícil cuando sos tan chico, ¿o no? Sí, muy complicado, pero bueno, eso también es algo, está buenísimo lo que preguntás, porque eso es algo que muchas veces, si el entrenador La ve. no te hace sentir importante, ¿no? Aunque no juegues, internamente, porque es un juego, el jugador es muy individualista, más allá de que Más es un allá de juego de ser- equipo, claro. pero vos yo juego, yo, vas a ver la lista y no, mirá, a ver si están todos mis compañeros y yo, no, te buscás vos, acá estoy yo. Juego de titular, listo, me nombró. Entonces, pero si vos ves que el entrenador te valora eso, ese sentimiento lo vas dejando de lado. A mí me ha pasado de no jugar y decir, "No, para jugar tenemos que perder". Y ese sentimiento de decir, che, bueno, ojalá, viste, que no Claro, sé si claro, perder, claro. pero. Y ya cuando te toca estar, bueno, ahora dejo todo, pero ya es tarde. Pero una vez, un jugador más grande me llamó y me dijo, es mejor entrar en un equipo ganador que en un equipo perdedor. Y yo no lo entendía, viste, me dice, vos tenés que querer que el equipo gane. ¿Entendés? En realidad me lo dijo un técnico, que fue el Polilla da Silva. Me dice, vos tenés que querer que el equipo gane. Porque yo era grande ya, viste, estaba en Godoy Cruz,
Pero se ve que él vio algo mío y yo le digo, tenés razón. Y después terminé jugando en un equipo que era ganador. Me terminé metiendo porque hice mejor las cosas que el compañero. Pero está bueno cuando el técnico te lo ve. Si no te lo ve, que vos sumás, tiro para adelante y no me lo ve, en algún momento lo pensás o decís, bueno, ojalá se vaya este a ver si viene otro. Es normal. Claro, O para algún lado sale. cuando vos tenés un compañero, le he hablado a algunos jugadores que le hablaban mal a los chicos y yo decirle, no lo hagas esto, porque ese jugador, el chico ya después está queriendo que te vaya mal. Ayúdalo. Y bueno, esas cosas creo Está bueno, que están buenas. está bueno. Bueno, vamos a ir al quién dijo. A ver, ¿quién dijo? A ver, ¿qué es esto, Ah, bueno, tiene trampita esto, vamos. A ver, vamos. Es difícil esto, No, ¿no? a ver. Hola mundo, le mando un abrazo grande, grande, grande a un discípulo mío. Este la sabe todas, este sí. Un fenómeno, muy bien, pim, pum, pam, un abrazo. ¿Esto lo dijo alguien? Esto lo dijo alguien. Claro, no, para mí esto, pero lo voy a explicar porque si no... Sí, me imagino quién puede decirlo esto, pero no creo que lo Tira, haya dicho. ¿quién puede ser? Y yo después aclaro porque voy a aclarar porque si no va a ser algo raro. ¿Carlos? Claro, pero pará. Sería Quiero, él. muy bien, no, es increíble. Vamos a tirar el audio y ahora explico por qué el audio. Claro. Pará, ahora explico. A ver. Hola mundo, le mando un abrazo grande a un discípulo mío. Este la sabe toda, este sí, un fenómeno. Muy bien. Pim pum pan, abrazo. Claro, sí. Bueno, muy bien, grande Pato Musi, un genio. Un crack, un genio. Pero bueno, sí, era un Carlos imitado. Bien, Un Carlos sí, sí. Vilardo, el gran doctor. No, sí, la verdad que un maestro, que marcó el camino, ¿no? Que siguió el camino de Osvaldo en Estudiante. Y bueno, yo creo que nosotros, cada uno, yo no lo imito, lo respeto, es un ídolo para nosotros. Sí. Me parece que imitar a las personas no está bueno, pero sí seguirlo, muchas de las cosas que hizo, que marcó y bueno, no solamente a él, sino a muchos entrenadores que tuvimos en la escuela nuestra. El pim pum pan. Pim pum pam. El pim pum pan, mirá, yo voy a contar una pequeña anécdota. Cuente todo. Que me pasó un día con Juan Ramón Verón, que Sí. bueno, nos dejó Ahí hace pasó una poco. foto en algún momento. Sí. Y él un día de las enseñanzas, esas enseñanzas, viste, simples, que a veces en el fútbol lo complejo está bueno, viste, y es como que está bien visto, pero a veces las cosas simples son las más difíciles de hacer en el fútbol y son, sobre todo cuando lo jugás, y también de decirlas. A veces hay cosas que vos decís, che, están buscando, viste, lo raro, y vos decís, no, el problema fue esto, que era algo simple. Bueno, en un partido salgo de la cancha y me llama Juan Ramón y me dice, No, ¿te puedo decir algo? Mirá qué foto. No, esa foto. No, terrible. Y le digo, ¿te puedo decir algo? Me dice, sí, le digo, Juan. Me dice, mira, Irra, el otro día te estuve viendo en el partido. Dice, vos mucho pim pum. Vos pim pum, perfecto. Ahora me dice, pim pum pan, vos no. Pim pum pan, vos no. Me dice, vos pim pum y ya está. Pero pim pum pan no, me dice, pim pum pan es para alguno. Y es verdad. ¿O no? Y era un partido, yo no sé si tiré un caño, viste, la perdí, me mandé alguna cagada. Viste una de más, y él me amigo. dice, pim pum pan es para alguno. Era para él. Claro, O Sebastián. O para el ¿Entendés? Claro. Pim pum pan, vos no irra mucho pim pum. Y es verdad. ¿Estuvo bien o no? Buenísimo. Muy bien, aparte cómo te la grafico. Simple, claro. Muy buena. Está muy bien. No, pensaba, me detuve un toque en la foto, perdón, me fui, Sí, porque no. es un fotón ese. Fotón, Justo sí. que estábamos hablando del doctor, de Carlos, que bueno, gran técnico, decís vos, no lo imito, pero seguramente mucha enseñanza y mucha escuela. Sí, porque en realidad son las enseñanzas que tuvimos nosotros Claro, de y todos esos chicos. maestros, Y digo. claro, y bueno, lo mismo Alejandro, Sí. gente que le ha dado mucho a estudiantes y al fútbol argentino. Entonces, para nosotros son de palabra mayor.
Es verdad, ¿no? Esto del doctor Bilardo, creo yo, que no sé si a vos o a alguno de tus compañeros los mandó a talar árboles. A José Sosa y a Basanta. Principito. Sí. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? Y porque Carlos tenía esas cosas, viste, de él, de Marina sus del locuras. Bueno, porque los veía flaquitos, Flaquitos. y bueno, fue un tiempo cuando él llegó a Estudiante que nos tuvo, no sé, 2 meses concentrados, habremos estado. Todos los chicos sobre todo, Sí. quedábamos concentrados con él. Y a veces nos nos traía a Buenos Aires, a Puerto Madero. Veníamos, comíamos, nos tomábamos un café Sí. y después volvíamos todos en los autos los jóvenes éramos nomás, ¿no? Que estábamos Sí. concentrados. Y comíamos todos los días en el country con él. Y bueno, y ahí en todos esos días que estuvimos, todos los días hacía algo raro, ¿viste? Un día se lo llevó a ellos a talar árboles, otro día el Tecla lo llevó al estadio porque no venía haciendo goles a hacer pis atrás de un arco. Claro, después, claro, porque bueno, todas esas cosas, vale todo. sí, digamos. un día Viste que trajo muy 2 de la- chicas a entrenar, que fue algo, bueno, único en ese momento. Hoy es normal, más allá de que todavía no lo ha hecho nadie, no se ha mezclado. Pero él trajo 2 mujeres de fútbol femenino a una práctica. Y bueno, cosas así, ¿viste? ¿Y eso hacía grupo, sentís vos? ¿Eso qué lograba? No, yo creo que eso. Primero que. Todas estas cosas, ¿no? Sí, primero que te hable Carlos, ¿no? El universo Verlo a Carlos. él. Sí, es como hoy, no sé, puede pasar que en 10, 20 años te venga Scaloni o a Newell, que estuvo en Estudiante también, que pueda venir a dirigir para los más jóvenes. Es algo único, ¿no? Tener el Tata verdad. Brown, lo mismo, ¿no? Que me imagino yo y los chicos, no sé, de River, que lo ven a los jóvenes, Sí. a Montiel, que son jugadores que ganaron un mundial. Entonces algo muy lindo. Y bueno, y sobre todo lo que representa Carlos, porque no es No, alguien más, ¿no? Es una persona que le ha dado mucho, repito, al fútbol argentino. Y son tipos que, bueno, cuando los ves te quedás, ¿viste? Me pasó también con Menotti, estando en Huracán, tener la chance de conocerlo a Menotti, de escucharlo, de hablar. Para mí son dos grandes, más allá de que son de escuelas diferentes, pero en el fondo creo que son muy, muy parecidos, porque Mirá, los dos decís van que- por el lado del trabajo, ¿no? Y eso me parece que es algo fundamental. Acá nos corre el tiempo, porque hay 1000 cosas para hablar con vos, pero nos corre el tiempo y pienso en esta estamos hablando de técnicos. Alfaro, Mi papá futbolístico, mm, para mí, Con él. primero que es una persona que quiero mucho, porque lo tuve en 3 etapas de mi vida, ¿no? Lo tuve de joven, cuando no tenía lugar en Estudiantes. Él me abrió las puertas, me llamó a Quilmes y tuvo las palabras justas para un chico de 21 años. Después, en otro momento, él estaba en Arsenal y Bueno, me ahí. y llevó ya a un Damonte de 26, 27 años. buenas épocas. 26 años, sí, y bueno, y él tuvo las palabras justas y supo llevar a ese Damonte de 26 años. Y después con 36 años, cuando me fui de 36 años tenía cuando me fui de Estudiante, en un momento difícil porque tuve ahí un conflicto con un entrenador que no me quería y bueno, salí y él me volvió a abrir las puertas al jugador de 36 años que llegaba dolido, en un momento complicado, y él me sacó el jugo y creo que fue de los mejores años de mi carrera porque hice varios goles, fue importante, entramos a la Copa Libertadores, él de ahí se va a Boca y la verdad que es un técnico que también fue el que me marcó esto de ser entrenador, porque él en algún momento yo hablé con él y él me dijo, vos tenés que hacer esto, tenés que ir por acá, porque ya sos técnico, dice, dentro de la cancha. A mí me ha Eso pasado... lo ven los técnicos, ¿eh? Sí, Eso lo sí, ven. vos lo ves. Ahora, ¿es de consulta? ¿De consultar Sí, cosas? Sí, voy a comer con él siempre que puedo. A exprimirlo. Sigo su carrera, quiero que le vaya bien. ¿Y a él su lo imitás o selección. no? ¿Eh? ¿A él lo imitás o no? Sí, hay cosas que sí, ¿Sí? hay cosas, no sé si imitar, repito. Copiar algunas cosas que sirven, que funcionan. Sobre todo a mí me gusta mucho la parte psicológica del jugador. Yo creo que hay mucho ahí, hay mucho para trabajar ahí. Y me gusta, si vos me decís, ¿cuál es tu filosofía? Y es la mejora continua del jugador en todo. Desde lo individual, desde lo grupal,
desde lo táctico, desde lo físico. Me parece, y Gustavo era un tipo muy así, ¿no? Que te sacaba el plus, a veces te generaba, te movía la fibra. Y creo que eso trato, obviamente, de llevarlo a cabo, porque me gustó vivirlo como jugador. Bueno, a veces no es fácil, pero a mi manera, la manera de Israel Damonte. No hablo como Gustavo. No me sale. No, bueno, cada Y uno a su tampoco- manera. Por eso, entonces en eso hablo de imitar, ¿no? Me gusta Bilardo, pero no ando con... No, imitar, digo, en cuestiones. Claro, pero sí seguimos el legado, ¿no? Está muy bien. Vamos a ir a la frase tuya, tu frase. Elegiste una frase. A ver, vamos a ver qué elegiste. Frase de personaje. A ver. Sin resultados, sigue trabajando. Malos resultados, sigue trabajando. Buenos resultados, sigue trabajando. Sí, porque creo que es la vida misma, ¿no? Es la vida misma, porque muchas veces nos pasa que estamos en la espera, ¿no? Y bueno, y vos decís, ¿qué es ahora? Estoy en la espera, bueno, es trabajar, es prepararte, es tratar de darle tiempo, invertir tiempo en lo que te apasiona, ¿no? En este caso a mí es el fútbol y la familia y el fútbol. Y muchas veces te pasa que hay malos resultados. Me pasó de irme al descenso como jugador, me pasó y salir campeón. Y hoy ya me pasó de irme al descenso como entrenador, que en esos partidos que estuve en Colón, que fue difícil, pero era una jugada que la quería pelear, era complicado porque estábamos muy atrás. Y bueno, y ahora lo único que me resta es salir campeón. Me falta salir campeón, porque ya viví muchas cosas, siendo joven como entrenador. Sí. Entonces, lo que te decía hoy, siento que estoy preparado para otro desafío más importante. Y bueno, y me parece que es eso, es siempre el trabajo. Trabajo ante todo. Paga. Y la familia siempre... La familia es el sostén para mí. Ahí está la familia. Y sí, es todo para mí, ¿no? Mis hijos, mi Hermoso. esposa, que es la que me banca, la que me acompaña, mis hijos también, que son los que están siempre. Y sobre todo porque creo que está bueno saber vivir las etapas, ¿no? Creo que hoy estoy en una etapa donde le doy mucho valor a esto, a lo espiritual, a disfrutar con amigos, a hacer lo que tengo ganas. Estoy acá porque tenía ganas de ver. Vi el programa que estuviste Qué con... bueno que pudiste venir. Sí, vi el programa que estuvo Walter Nelson. Nelson. Justo estamos hablando antes de empezar. Me por encantó. Además es un tipo él es un que fenómeno. me encanta escucharlo. Lo respeto mucho. De chico lo escuchaba. Sí, además tengo buena tiene onda todo- con él. Me Bárbaro. gusta el boxeo y le hiciste Eso una te iba a nota decir. bárbara. No, él la es un verdad. fenómeno, tiene como muchas cosas que son muy interesantes, desde los sobrenombres que pone, Todo. las frases que ha tirado, bueno, Todo. todos los que veíamos, lo que ¿te Es puso así. sobrenombre Walter en algún momento? No, creo que no. ¿No? Creo que no. Pero bueno, por eso te digo, y hago lo que tengo ganas. En otro momento Capaz hacía está. cosas que, bueno, no, porque me dijeron, tengo que ir, tengo que estar, y le Cumplir. sacaba tiempo. Hoy no. Hoy hago lo que tengo ganas, digo lo que tengo ganas, y tengo una buena vida, soy feliz. Es hermoso lo que decís. Así que está bueno. Me da bronca que esto pase tan rápido, porque no hablamos ni de la pelota parada, cuando metía los 11 adentro del coso. Tenemos que hacer una segunda temporada, otra parte con Israel. Esas son cosas, fueron momentos. Fueron momentos. Lo hice en su momento, después no lo hice No más. hablamos- pero viste que siempre quedan cosas por Sí, charlar. Esto sí. pasa muy rápido, chicos. ¿Cuándo hacemos? Agreguemos un par de minutos, ¿eh? Está bueno. La próxima. Bueno, está bien, me están diciendo cuánto duró. Tienen razón que ya cumplimos el horario. Bueno, espectacular que pudiste venir. Mil gracias. Espero ¿la pasaste bien? Espectacular. Bueno, Te qué repito, suerte. un placer. No, me dice, no, me arrepiento, le voy a decir a todos que no, vengan. No, un placer y bueno, y gracias también por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Nosotros nos despedimos de este textual y les decimos varias cosas. Primero, que si no nos vieron acá, nos pueden escuchar por Spotify. Así que está el podcast, ahí aparece, podcast Deporte de Textual, nos pueden escuchar, por supuesto. Y si no nos llegaron a ver en vivo, nos siguen en todas nuestras redes y por supuesto se pueden suscribir a YouTube, a
Canal Deporte B. Así que tienen todas las formas para vernos. Así que les mandamos un beso, le agradecemos de nuevo a Israel y a todos ustedes por estar todas estas noches que la pasamos también. Chau, chau, gracias.